Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Nos encontramos leyendo el libro Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró. Estamos en el apartado, bueno, más bien en la parte del libro del Renacimiento a Kant. Es el capítulo 2, el que vamos a iniciar ahorita. Descartes y el camino de la razón. Y el apartado se llama el siglo XVII. Aquí dice el siglo XVII y después empieza diciendo el siglo XVI fue el siglo del dominio español en Europa. El siglo XVII fue más y más siglo de dominio francés. La Casa de los Habsburgo dominaba en tiempos de Carlos V las nuevas tierras de América, la península ibérica, el reino de las dos Sicilias, que comprendía la isla de Sicilia y el sur de Italia, al mismo tiempo el Imperio alemán y los Países Bajos. Durante todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, Francia se sintió rodeado por el poderío de los Habsburgo. Toda la política francesa, sobre todo a partir de Richelieu y de su eminencia Gris, el padre Joseph, estaba destinada a desmembrar los dominios de la Casa de Habsburgo. Tal fue, en buena parte, el sentido de la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. En su primera fase, la guerra se centró en la región de Bohemia, que luchaba por su independencia territorial y por la libertad de los cultos religiosos protestantes. A esta breve fase siguió la fallida intervención de los daneses, que sufrieron una derrota definitiva en mano de los alemanes. La tercera etapa, conducida por Gustavo Adolfo de Suecia y apoyada económicamente por Francia e Inglaterra, condujo, después de años de guerra sangrienta, a un equilibrio entre las naciones. No puede decirse que ninguno de los grandes poderes de Europa hubiera ganado cuando Gustavo Adolfo, con sus propias victorias, perdió la vida en la batalla de Lutzen. La batalla de Westfalia, entre los suecos y el emperador de Alemania, prometía un equilibrio que no cabía en los designios de Richelieu. En el año de 1635, Richelieu inició la guerra con España, cuyas tropas habían sostenido a las del emperador alemán. Esta última fase de la guerra de 30 años puso frente a frente a los dos grandes poderes de Europa. España, llamada su atención a múltiples frentes de guerra, pudo amenazar a París desde sus territorios belgas, pero, al fin de cuentas, divididas por disensiones internas que llevaron a la independencia de Portugal, atacada por los franceses en los Pirineos y en Italia, en lucha con los holandeses ya entonces independientes, fueron perdiendo terreno en una larga guerra que concluyó en el Tratado de Pirineos, mediante el cual España cedía a Francia la provincia de Rosellón y la parte sur de los Países Bajos. La paz de los Pirineos, 1659, señala el momento en que España deja de ser la nación dominante de Europa. En cambio Francia se afirma como poder militar y político. Si Francia pudo acrecentar el poder militar, territorial y económico, prosperó de la misma manera en el dominio de las artes. En el siglo XVII, que es en Italia, en España, en América y en Austria el siglo del Barroco, es en Francia un siglo esencialmente neoclásico. El Concilio de Trento, manifestación máxima del eclesiástico de la Contrarreforma, había aconsejado un arte imaginativo. El barroco, en su unidad dinámica de nuevos espacios arquitectónicos, pictóricos y escultóricos, fue por excelencia el arte de la contrarreforma y la expresión artística más importante desde el nacimiento del gótico en el siglo XVII. Al barroco pertenecen las obras de Caravaggio, Velázquez, Rubens y Rembrandt, la arquitectura de Bernini y Borromini, la escultura de Bernini y Pedro de Mena, la poesía de Lope de Vega, el drama de Calderón de la Barca o la obra de Quevedo. Es verdad que el barroco no dominó en toda Europa. La pintura de los Países Bajos, donde el protestantismo hacía difícil la veneración de imágenes, vuelve la atención hacia costumbres cuya expresión, a la vez geométrica y luminosa, se encuentra, por ejemplo, en la obra de Vermeer de Delft. Poca mella hace en Francia el arte barroco, arte de corte y villa, es decir, Versalles y París. El arte francés está condicionado por un gusto de la corte, de la aristocracia y de los reyes. Es el arte de una monarquía absoluta,
dominado por la forma y dirigido a las minorías. Cuando el arte de España e Inglaterra se dirige al pueblo, el arte de Francia se dirige a un público altamente refinado y preparado en las vocaciones clásicas. La poesía francesa, después de la alegría de Ronsard y la imaginación a veces romántica de Du Bellay, se impone en el siglo XVII las pautas clásicas que inicia Malherbe, continúa Boileau y expresan Racine, Bossuet en la pintura de Nicolas Poussin. Mira, estos nombres te los estoy leyendo mal, A excepción de Molière, el teatro francés refiere la forma a fondo y se aferra a las reglas de las tres unidades del lugar, tiempo y acción. Pocos definen con tal claridad la intención clásica formal razonable de este arte de Francia como Boileau. Ama pues la razón, que siempre tus escritos de ella tomen que ellas tomen presentado el libro El brillo como el precio. Ama pues la razón, que siempre tus escritos en ella tomen prestado el brillo como el precio. Esta afirmación de la razón manifiesta una desconfianza creciente ante la imaginación. La loca de la casa la llaman a Pascal. La loca que juega a ser la loca habrá de llamarla Malebranche. Esta tendencia artística, sin duda nociva para la poesía, conduce a una prosa elegante, precisa y clarísima. Tal vez prosa más claramente escrita en el mundo antiguo moderno. En el mundo moderno. Conduce también a la fundación de la Academia, la de las Artes, la de las Letras o la Academia Francesa, la de la Pintura o la Medicina, y con ellas al acadeísmo, a la que está presente la obra de Boileau. No lo está menos en las dos pintores. Poussin escribe: si el pintor desea despertar la admiración de otros espíritus aun cuando no trate un tema capaz de despertarla por sí mismo, no debe introducir nada nuevo, extraño o irracional, sino que debe forzar su talento de tal manera que su obra resulte maravillosa por la excelencia de su manera. Los jardines de Versalles, domesticados por la razón y encuadrados en las precisas geométricas de Henry Lanotre, simbolizan esta tendencia racional del arte en Francia. Idea honesta, cortesana, intelectual de la vida, la que expresa la de Francia del siglo XVII. Encuentra su formulación más exacta en la filosofía y el pensamiento. El terreno queda abierto para los teóricos y los moralistas. Sobre todo abierto para el gran genio que produjo la Francia del siglo XVII, Descartes. Siguiente apartado: Descartes, vida y obra. Nacido en La Haye, provincia de Turena, en 1596, René Descartes fue un niño débil, de salud inestable, enteco de cuerpo. Muchos pensaban que estaba destinado a morir joven. Nacido en una familia pequeña aristocrática, Descartes estudió desde los 10 años de edad, en la nueva escuela de Le Flech que los jesuitas acaban de fundar en París. La influencia de esta escuela fue grande en su vida. Si bien Descartes no aceptaba la lógica tradicional aristotélica ni encontraba en las enseñanzas de sus maestros la certidumbre absoluta que buscó toda su vida, aprendió en la Fichte los fundamentos de las matemáticas y con ella el deseo de encontrar una ciencia exacta aplicable a todos los terrenos. Salido de la Flech, Descartes siguió la educación de un gentil hombre de su tiempo. Baile, esgrima, equitación. En 1618 viaja Descartes por primera vez a Holanda con las tropas de Guillermo de Nassau. Este primer viaje es de suma importancia en la vida y en su pensamiento. En Alemania, calentándose cerca de una estufa, Descartes tuvo la visión de un nuevo método que permitiría aplicar las matemáticas, la ciencia admirable, a todos los campos de la física. Después de varios sueños simbólicos que Descartes creyó inspirados por la gracia de Dios, supo que su vocación era definitiva, la de un matemático que quiere precisar las matemáticas y afinar un nuevo método para llegar a la verdad absoluta y necesaria. Emprendió Descartes nuevos viajes, principalmente a Italia, donde fue como peregrino de Nuestra Señora de Loreto, para dar gracias a sus descubrimientos. Vivió en París entre 1626 y residiera en Holanda, país cuya quietud espiritual en una época especialmente revuelta le permitió llevar a cabo sus remediaciones y poner por escrito sus pensamientos. Vivió en Holanda más de 20 años.
Una disculpa. Lector parco, cuéntase que una vez que alguien quiso ver su biblioteca, Descartes mostró en vez de libros el cuerpo destazado de una ternera que estaba observando y estudiando. Ok. La preocupación de Descartes fueron sobre todo las de orden teórico. Su geometría, donde expone el descubrimiento de la geometría analítica, permite mediante los sistemas de coordenadas unir la geometría y el álgebra. Promete calcular el universo mediante los números. El descubrimiento de la geometría analítica es uno de los grandes pasos de la historia del pensamiento, tanto por su valor intrínseco como las posibilidades de aplicación de la matemática en el mundo físico. Decidió Descartes publicar su Tratado del Mundo, pero la noticia de que Galileo había sido condenado impidió la publicación completa de su obra. En 1637 salió a la luz la introducción de la misma, el discurso del método, la obra más leída de Descartes. En 1641 publicó las Meditaciones metafísicas, interesantes en sí e interesantes cuando se leen las objeciones que a ellas hicieron algunos de los principales espíritus de la época y las respuestas de Descartes a estas objeciones. Después de publicar los principios de la filosofía en 1644, Descartes se ocupó de la psicología y la biología. El interés por la psicología había nacido principalmente por la correspondencia con la princesa Elizabeth de Bohemia, a quien Descartes había dado no por pocos consejos epistolares. De este interés surgió el Tratado de las Pasiones del Alma de 1649. A estos libros principales habría que añadir el diálogo inacabado, la investigación de la verdad y las conversaciones con uno de sus jóvenes discípulos alemanes, conversaciones con Burman. La primera obra filosófica en cuanto contiene las principales ideas que Descartes enunciará en sus libros posteriores, pero debería leerse después de tener un conocimiento claro del discurso del método y de las meditaciones metafísicas. En el año 1649 Descartes recibe la invitación de la reina Cristina de Suecia, que deseaba seguir las enseñanzas del filósofo. Descartes duda ante las dificultades del viaje y en las cartas de este periodo se acuerda del hermoso paisaje en su Turena. Llega Descartes a Suecia en pleno 1649. En una de sus últimas cartas, escritas en pleno invierno nórdico, Descartes escribe a Burgay, embajador de Francia en Polonia: nunca oigo hablar de nada, de manera que me parece que los pensamientos de los hombres se hielan aquí durante el invierno, de la misma manera que las aguas. La muerte está cercana. Víctima de una pulmonía, Descartes expira en 11 de febrero de 1650. Cuenta Bailet en su relación a la enfermedad y muerte del filósofo que éste se retiraba contento de vida, satisfecho por los hombres, lleno de confianza por la misericordia de Dios y apasionado por ver el descubierto y poseer una verdad que había buscado toda su vida. Y bueno, lo que sigue sería el método cartesiano, pero ya le vamos a dejar hasta ahí. Yo espero que te haya gustado la entrega. Me trabé un poquito esta vez, un poquito más de lo que normalmente me trabo, pero ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Recuerda que tenemos también Elden Ring, guía de turistas ya disponible, temporada 1, estamos preparando también la temporada 2, tenemos también sobre temas de Mortal Kombat y otras cosas, no todo es este libro. Pero si te interesa este libro, o si te interesa cualquiera de las otras cosas, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartir, eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube para que más gente lo vaya viendo, más gente lo vaya conociendo. Sin más, te deseo que sigas teniendo un excelente día. Saludos, bye.